Artista, no hay excusa cuando un trabajo no te gusta, cuando te sale mal o cuando simplemente se te rompe, porque con esta idea que te presento hoy puedes reconstruir tus manualidades. No te lo pierdas. Shall we begin? En esta ocasión yo voy a reciclar estas dos piezas. Esta es de una que era como una cestita. Esta era la tapa y esta también era la tapa de otra cestita. No, esta era la cestita que no tenía mucha profundidad, así es que decidí no hacerla. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ustedes ven que yo tengo esto así y lo que yo voy a hacer es ponerle silicón caliente, sobre todo en esta orilla de aquí a esta, porque yo voy a utilizar esto como un portavela, también pueden utilizarlo como algún centro de mesa. Le pongo la silicona caliente y luego la pego y presiono. Esto también se puede hacer con pegamento, pero yo lo estoy haciendo con silicón caliente porque como no tiene una superficie que sea plana, como que las dos no son planas, entonces pues por eso lo estoy haciendo con silicón caliente. Después, para decorar, yo tengo aquí estas piezas que están hechas con este molde y bueno, simplemente bueno, pues la he cogido, he hecho 3. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo pegamento y voy a colocar esas piezas en toda la orilla, así como ustedes ven en esta forma en que la voy a colocar, pegándola del pegamento. Entonces yo cojo mi pieza y como no quiero que quede con algo así como estable, simplemente le voy a dar la forma que yo quiero. Bien, esto también lo voy a decorar con estas mariposas que están hechas con este molde y esta parte de aquí. Entonces para decorar, para colocarla, les voy a poner un poquito de pegamento y las voy a colocar en esta parte de aquí. Y también estoy utilizando todo el rato porcelana fría. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes quieran, pueden utilizar masa de papel, pueden utilizar porcelana fría, pueden utilizar masa de cartón de huevo, el que ustedes quieran, el material que ustedes quieran. Bien, esto se me acaba de ocurrir para que esto sea más fácil de pintar y tenga una textura. Pero si ustedes van a hacer un trabajo así parecido a este, lo que tienen que hacer es hacer esto antes de colocar toda esta decoración. Lo que yo voy a hacer es ponerle servilleta. Esta servilleta yo se la voy a colocar para, bueno, pues eso, para que tenga textura y para que a la hora de pintar sea más fácil. Porque como ya esto estaba pintado y tiene una pintura, además tiene una capa de barniz acrílico, resulta más difícil. Luego que se ha secado la pintura que yo le he dado a esto, lo que yo voy a hacer es darle una capa, bueno, yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos con este gesso. Yo le voy a dar porque me gusta el efecto que queda del gesso con este color. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es, como no he quitado el gesso, no le he quitado el exceso, lo que voy a hacer primero es darle toques y luego voy a ir dando pues un poquito más fuerte.
Bien, una vez que esto se ha secado, yo he empezado a pintar. Tengo aquí 3 pinturas de Mix Media, un blanco, un azul y un verde. He empezado con el blanco, pero se me dañó el frasco, así es que lo he tenido que echar aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle primero un poco así de blanco a todo esto. Luego yo voy a combinar este blanco con el azul. Tenemos que proteger la superficie donde ponemos esta pintura porque suele manchar mucho. Uy, y aquí se me ha manchado un poco donde no quería yo azul, pero bueno, luego lo corrí. Entonces le pongo aquí pues azul y lo que voy a hacer es esparcir esta pintura con el pincel. Le voy a poner luego un poquito más de blanco porque así pues se mezcla mejor. Por último le voy a poner el verde, aunque no sé dónde porque ya los huecos se me han acabado. Pero lo voy a mezclar con el azul. Bien, ya que a esto se le ha secado la pintura de Mix Media que le he dado, lo que yo voy a hacer ahora es darle unos pincelitos secos de un tono dorado. Shall we begin? Artistas, y como ustedes pueden ver, con un trabajo anterior he hecho este precioso portavela que bueno, la foto no le hace, la verdad que no le hace justicia porque en realidad queda muchísimo más bonita de cómo se ve. Lo que pasa es que no entiendo por qué los colores azules me suelen quedar así en las fotos. Yo les digo que queda muchísimo más bonita, ojalá y ustedes lo pudieran apreciar como lo aprecio yo. Quedan preciosas y reciclando 2 manualidades que tenía por ahí. Así es que yo les invito a todos ustedes a que cuando tengan un trabajo y no sepan qué hacer con él, o sea, algo que ustedes pintaron, se aburran ya de verlo o simplemente no les haya gustado el color o como les quedó, pueden redecorar, pueden repintar, y esta es una idea que yo les ofrezco a ustedes para que puedan hacer, pues para que no tiren sus manualidades, sus trabajos que les salen mal o si se les rompe, cualquier cosa. Esta es una idea para restaurar, para reconstruir nuestros trabajos. Recuerden a mis artistas compartir el vídeo, regalarme un me gusta, comentar diciéndome qué les parece a ustedes esta idea. Por favor comenten, esto ayuda muchísimo al canal, ayuda a que se posicione, así es que por favor comenten y regalen ese me gusta que también ayuda muchísimo al canal y a mí me motiva un montón. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, mis artistas. Muchísimas gracias por acompañarme en este trayecto. Reciban un besito y nos vemos en el próximo video. Adiós.